¿De acuerdo? Hoy vamos a ver, no sé si estuvisteis todos la clase de la semana pasada, pero bueno, vamos a ver el dimensionado de una instalación de solar térmica mediante el método FCHAR, ¿de acuerdo? A ver, un momentín, que os voy a poner la presentación más grande para que se pueda ver. Bueno, como siempre, cualquier duda durante la explicación me escribís por el foro, la paramos y la comentamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, la semana pasada, en la presentación que traje, me dejé de implementar el factor de centralización. ¿De acuerdo? Esto es algo que se ha añadido nuevo en la actualización del código técnico, que nos dice lo siguiente. Nos dice que en los edificios de viviendas multifamiliares, que es lo que estamos dimensionando preferentemente, se utilizará un factor de centralización correspondiente al número de viviendas del edificio, que multiplicará la demanda diaria de agua caliente sanitaria a 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y nos dan esta tablita que vemos aquí. ¿Vale? Que en función del número de viviendas, pues tendremos que aplicar un factor de centralización u otro. ¿De acuerdo? Pues si son menos de 3 viviendas o 3 viviendas, el factor de centralización será 1, entre 4 y 10, 0,95, entre 11 y 20, 0,90 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, para saber la demanda diaria por persona, lo que haremos es multiplicar, pues en este caso serían los 28 litros por persona, por el factor de centralización correspondiente en función del número de viviendas que tuviéramos. ¿De acuerdo? Si aplicábamos esto al método que vimos el día anterior, nos daba que necesitábamos 8,20 colectores para cubrir el 50% que nos exigía la normativa. ¿De acuerdo? Esto simplemente para finalizar el ejercicio del otro día, que lo dijimos de palabra, pero no lo pudimos ver. Y hoy vamos a hacer el mismo dimensionado con el método FCHAR para ver las diferencias entre uno y otro, esta nueva hoja Excel y cuál sería más preciso. ¿De acuerdo? Vamos a recordar brevemente el enunciado del ejercicio. Nos decía que se suponía un edificio sobre el que proyectaremos la instalación, que constaba de 15 viviendas, 5 de las cuales tenían una habitación, otras 5 tenían 2 habitaciones y otras 5 tenían 3 habitaciones, ¿de acuerdo? Y el edificio estaba situado en Málaga. No ponemos más información respecto del edificio porque nos vamos a centrar en calcular la superficie captadora, ¿de acuerdo? Si voy un poco rápido, porque esto digamos que ya lo vimos la semana pasada, si alguno de los que no estuvo o cualquiera queréis preguntar cualquier cosa, sin problema, ¿de acuerdo? ¿Qué datos necesitábamos para calcular el número de captadores? Pues la temperatura a la que acumulábamos, que elegíamos 60 grados, los datos del colector que habíamos elegido, el número de personas al 100%, el consumo por persona, el tanto por ciento a cubrir que nos obliga el código técnico y los datos meteorológicos. ¿De acuerdo? Elegimos un captador de Junkers, el S-Comfort FKC2, ¿de acuerdo? En concreto, de los dos que podíamos elegir, este que teníamos aquí, en el que podíamos ver los datos relativos al rendimiento del colector, es decir, un factor de eficiencia, un rendimiento óptico de 0,77, un coeficiente de pérdida lineal de 3,21 y un coeficiente de pérdida secundaria de 0,015. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, otros datos pues relativos al área de apertura, al área total, área de absorbedor, volumen del absorbedor. Pero bueno, para el caso que nos ocupa en esta clase, los datos que vamos a necesitar es la superficie de apertura, 2,25, que es la que utilizaremos para saber cuántos captadores necesitamos, y los datos relativos a la eficiencia del captador. ¿De acuerdo? Necesitábamos saber también el número de personas para el que íbamos a dimensionar la instalación. En este caso, recordar que hemos dicho, el HE4, el actual nos da esta tabla, que nos dice que en función del número de dormitorios que vamos a tener, pues tenemos que elegir un número de personas, ¿de acuerdo? En nuestro caso teníamos de viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones. Por lo tanto, esto sería el número de personas a considerar. 5 de una vivienda, es decir, 5 por 1,5, 5 de 2 habitaciones, por lo tanto computarán 3 personas, 5 por 3, y 5 de 3 habitaciones, en los que computarán 4 personas, es decir, 5 por 4. Hacíamos la suma, nos daba 42,5 y redondeábamos a 43 personas, ¿de acuerdo? Por dimensionar para un número redondo.
Necesitamos saber el consumo por persona que vamos a tener, pues en este caso, como estamos dimensionando para una vivienda, respetamos los 60 grados que nos da el código técnico, pues tendremos una demanda de 28 litros por día y por persona. A lo que tenemos que aplicarle el factor de centralización que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Como hemos dicho que el bloque de vivienda se compone de 15, pues aplicaremos un factor de centralización de 0,90. Es decir, a los 28 litros por persona que habíamos considerado, los multiplicaremos por 0,90 y obtendremos 25,2 litros por persona y día. ¿De acuerdo? Recordar que si queríamos acumular a una temperatura diferente a 60 grados, debíamos aplicar esta ecuación. Tengo también una hoja Excel para calcular estos consumos diferentes a 60 grados, o los veremos en la última clase del mes de conclusiones, o si queréis me la podéis pedir a través de la mensajería y os la envío, ¿de acuerdo? En este caso, pues calculábamos ya el volumen total, que nos decía, habíamos calculado 43 personas por 25,2 litros persona día, pues tendremos un consumo diario de aproximadamente 1000 litros al día, ¿de acuerdo? 1083,6 litros al día, que esto ya nos da una pista del volumen que vamos a utilizar. Por otro lado, tenemos que saber el tanto por ciento que tenemos que cubrir, ¿de acuerdo? El nuevo código técnico ya no nos facilita este mapa, sino que nos envía a otro similar, pero prácticamente las zonas no han cambiado. ¿De acuerdo? En este caso que estamos dimensionando para Málaga, consideraríamos una zona climática de nivel 4. ¿De acuerdo? Y también del HE4 sacamos esta tabla donde vemos el rendimiento. Tenemos una zona climática de nivel 4 y hemos dicho que la demanda del edificio en litros día era de aproximadamente 1000 litros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos encontraríamos aquí, por lo tanto tenemos que cubrir una demanda del 50%. ¿De acuerdo? Y luego necesitamos todos los datos meteorológicos. ¿De acuerdo? Para rellenar todos estos datos, en la clase anterior os recomendaba el anexo A, que creo que además Ángeles me preguntó por mensajería que cuál era la fuente de estos datos. ¿De acuerdo? Estos datos estuve mirándolo y están sacados del pliego de condiciones técnicas del IDAE de 2009. ¿De acuerdo? Dependiendo de la fuente que consultamos, los datos de temperatura de red, energía incidente, temperatura ambiente, pueden variar, ¿de acuerdo? En principio el IDAE, al igual que no te obliga a dimensionar con un método en concreto, tampoco te da los datos concretos que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces queda a criterio del proyectista pues que los datos que se cogen sean fiables, ¿de acuerdo? Normalmente si la fuente es el IDAE, que es el Instituto de Energía, suelen ser bastante fiables. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, con ayuda del código técnico, hemos fallado, digamos, todos los datos que vamos a necesitar para saber el número de captadores que necesitamos. ¿De acuerdo? A partir de ahora vamos a implementar el método fchar. A los que estuvisteis en clase os dije que tenéis un vídeo en la sección de clases y que era recomendable que lo visionarais antes de venir a clase. ¿De acuerdo? El método fchar es un poquito complicado, ya que es un método empírico y hay muchas ecuaciones pues que al no ver de dónde salen, pues a veces cuesta un poquito más entenderlas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir rellenando poco a poco la hoja Excel que os he enviado y que tenéis que tener ya abierta. ¿De acuerdo? Yo os la he enviado sin datos, aquí ya más o menos tenemos los resultados que nos van a tener que dar. En primer lugar, lo primero que vamos a calcular y lo primero que nos explica el método fchar que tenemos que hallar es la obtención de energía destinada para el calentamiento de agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? En factor de utilización, pues tendremos que poner el factor de utilización que hemos visto en las diapositivas, es decir, en este caso 0,9. Y el consumo de litros por persona, a 60 grados, hemos dicho que era 28 litros por persona. De acuerdo, la hoja Excel ya se encarga luego de multiplicar estos dos valores, como veis aquí, para obtener el ratio. ¿De acuerdo? En esta hoja de Excel que os he enviado tenéis que ir rellenando las celdas coloreadas de color naranja, ¿de acuerdo? Ya que las celdas blancas ya están implementadas con el método fchar y se van a ir rellenando poco a poco. Por lo tanto, número de días del mes. Os lo he enviado ya rellenado, ¿de acuerdo?
enero 31, febrero 28, marzo 31, etcétera, etcétera. Número de usuarios, hemos dicho 43, ¿de acuerdo? Esto me parece que no lo teníais rellenado, habrá que ir rellenándolo de uno en uno. ¿De acuerdo? El ratio de litros por cama, si veis que voy rápido, que os perdéis cualquier cosa, me paráis, ¿de acuerdo? El ratio de litros por cama se os habrá rellenado automáticamente al rellenar estos dos datos, el factor de utilización y el consumo de litros por persona, obteniendo los 25,2 que hemos comentado antes. El siguiente paso es calcular el caudal diario, ¿de acuerdo? La masa diaria, que sería esta columna que se autorrellena y nos sale de multiplicar la columna 3 por la columna 4, es decir, el número de usuarios por lo que va a consumir cada usuario. Luego tenéis una columna que es el tanto por ciento de ocupación. ¿De acuerdo? ¿Este tanto por ciento a qué se refiere? Pues por ejemplo, si vamos a dimensionar una instalación para un hotel en el que sabemos que en el mes de enero como mucho va a haber un 20%, con el fin de no sobredimensionar la instalación, pues aquí pondríamos ese 20%. ¿De acuerdo? Y ya sabiendo, en el caso de viviendas, normalmente se dimensiona para el 100% todos los meses, o si supiéramos de cuál va a ser el perfil, pues los meses de verano, si sabemos que por lo que sea es una zona que se queda vacía en verano o cualquier otra característica, pues podríamos modificar este tanto por ciento. ¿De acuerdo? Con esto ya podemos calcular el consumo mensual. ¿De acuerdo? Que nos vendrá de multiplicar el número de días al mes por el número de usuarios por el número de días al mes, como esto ya lo hemos hecho, por la columna 5, el caudal total, y por la ocupación, ¿de acuerdo? Por el 100%. Luego lo dividimos entre 100, porque aquí estamos considerando un tanto por ciento, ¿de acuerdo? Para pasarlo a tanto por uno. Con esto ya tenemos la carga mensual, ¿de acuerdo? De litros que se van a consumir. La siguiente columna sería temperatura de agua caliente sanitaria. Hemos dicho que vamos a respetar los 60 grados que nos da el código técnico. Y la columna 9 sería la temperatura de agua fría. ¿De acuerdo? Creo que os la he mandado ya complementada. Esta sería sacada de las tablas, pues la temperatura de red de la localidad de Málaga. ¿De acuerdo? La correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. La columna 10 sería el incremento de temperatura. La hoja Excel ya está implementada simplemente pues para hacernos la resta de 60 menos 8. Y por último tendríamos la energía mensual, ¿de acuerdo? Que es lo que queríamos hallar. Para ello, ¿qué operación nos hace la hoja Excel? Bueno, pues sabéis que para saber la energía lo que tenemos que hacer es masa por calor específico por incremento de temperatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la hoja Excel, digamos que simplifica un poco todos los pasos que tendríamos que dar. ¿De acuerdo? Sería C/7, es decir, el volumen total al mes que tenemos que abastecer por C/10, es decir, por el incremento de temperatura, y en esta ecuación nos faltaría el calor específico, que se ha considerado en calorías, en kilocalorías, y el valor es 1, ¿de acuerdo? Por eso no estará implementado en esta celda. Y luego esto que veis, que se multiplica por 1,16 y se divide por 1000, es simplemente para obtener el resultado en kilovatios hora, ¿de acuerdo? Sin estas dos multiplicaciones, sin esta multiplicación de 1, por 16 y dividiéndolo por 1000, lo obtendríamos en kilocalorías. Esto es para pasarlo a kilovatios hora. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos la obtención de la energía destinada para el calentamiento de agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis ido rellenando en vuestra hoja Excel? Supongo que los datos os tienen que dar los mismos. No sé si tenéis alguna duda al respecto. Vale, aquí un poco lo que os he comentado. De acuerdo a la energía mensual, la última columna, pues eso era masa por calor específico por incremento de temperatura. La masa, en principio, la tenemos en litros, que al ser agua, que tiene una densidad de 1 kilo por litro, se puede considerar también kilogramos. ¿De acuerdo? El incremento de temperatura en grados centígrados y el calor específico en kilocalorías partido por kilogramo por grado centígrado. Si ponemos aquí, si multiplicamos todos los sistemas de unidad, el kilogramo se nos iría con el kilogramo, el grado centígrado
con el grado centígrado y al final nos quedarían las kilocalorías. ¿De acuerdo? Y lo que os he comentado, de kilocalorías para pasar a kilovatios por hora, multiplicamos por 1,16 y dividimos por 1000. Me comenta George Víctor que no se le ha podido descargar la hoja Excel, pero no sé a qué es debido, George, si a que te ha dado un error o a que no te ha dado tiempo. Si ha sido porque no te ha dado tiempo, si quieres te esperamos. Y si ha sido por error, no sé a qué se ha podido deber. Porque, bueno, de todas maneras, lo estamos grabando, ¿de acuerdo? Vete descargándola si quieres. Y la vas viendo a la vez, ¿vale? A partir de ahora. Ya has visto que hasta el momento han sido pocos los datos que hemos tenido que implementar. De acuerdo, lo que prefieras. O vete descargándola, aunque vayas un poco retrasado, o si prefieres atiende ahora la explicación y como hoy o mañana como muy tarde esto estará subido en la sección de clases, lo puedes seguir desde tantas veces como quieras, ¿de acuerdo? Lo que tú prefieras. Bueno, tendríamos rellenada la primera parte de la hoja Excel, ¿de acuerdo? Que va a ser la cantidad de energía que nosotros tenemos que aportar para abastecer la demanda del bloque de viviendas. En segundo caso, ¿qué vamos a hallar? Pues la cantidad de energía que vamos a poder sacar con la instalación solar, ¿de acuerdo? ¿Cuánta radiación nos va a llegar? Comenta Ángel Raúl que en el trabajo final aparece la hoja Excel completa, no pasa nada, o sea, tú puedes rellenar, tú puedes modificar todas las celdas naranjas, ¿de acuerdo? A ver un momento, adelante Ángeles, pregunta. No, la diferencia con la hoja anterior es un método de cálculo diferente, ¿de acuerdo? Es más sencillo y lo que pasa es que, por ejemplo, en esta clase estáis alumnos de diferentes cursos, ¿de acuerdo? Pues tanto del curso de exclusivamente de energías renovables como el de eficiencia energética, que es tu caso. Entonces, en el de energías renovables se ven los dos métodos y en el de eficiencia veis solamente el F-chart, que realmente es el que se utiliza un poquito más. De acuerdo, de todas maneras, si quieres dime por privado, te mando la otra hoja Excel, te la envío para que la tengas también y un poco la teoría de cómo se desarrollaría, ¿de acuerdo? Sigamos. La obtención de la radiación solar mensual incidente en la superficie inclinada de los colectores, ¿de acuerdo? Hoy en la presentación no lo hemos dicho, lo dijimos ya en la anterior. Todos los datos que a nosotros nos los dan sobre una superficie horizontal, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a colocar los paneles horizontalmente tumbados en el suelo, sino que les vamos a dar una inclinación, ¿de acuerdo? Para esta inclinación utilizamos el factor corrector K. En este caso, para esta instalación, Málaga tenía una latitud de 36,7, considerábamos 36 grados, y para favorecer la producción en invierno y penalizarla un poquito en verano, lo que hacíamos era darle a los colectores, en vez de una inclinación de 35, que era lo más próximo, dar una inclinación de 40, ¿de acuerdo? Incluso se la podríamos haber dado de 45, pues con el fin de lo que comento, ¿de acuerdo? De conseguir más producción en los meses de invierno y conseguir menos producción en los meses de verano, que seguramente es cuando menos la vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Con esta segunda parte, obtención de la radiación solar mensual, bueno, pues los meses que vienen ya rellenados, el valor de n, número de días, que lo coge de la anterior parte, ¿de acuerdo? Que ya habíamos rellenado anteriormente. El valor de h, megajulios partido por día, ¿de acuerdo? Pues o bien del anexo A o bien de otra fuente, pondríamos aquí los datos. El valor de K, lo mismo, en el anexo A lo tenéis y en el pliego de condiciones técnicas, tanto en el de 2009 como en el de 2011, que me parece que el siguiente también. Esta hoja de Excel nos permite poner también pérdidas, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que añadir las pérdidas por orientación y por inclinación. Pues un 3%, un 5%, un 7%, siempre comprobando que estamos dentro de la legalidad que nos marca el código técnico.
¿De acuerdo? En este caso he puesto un 0% de pérdidas para ponerlo igual que con el otro método que calculamos. ¿De acuerdo? Tanto la columna 2 se rellenará sola, la columna 3 y la columna 4 os las he mandado rellenadas, pero aquí tendríamos que poner los datos de la ciudad donde vamos a hacer la instalación. La columna 5 tendríamos que poner las pérdidas, que tendríamos que hallarlas, y en la columna 6, ¿qué nos va a hacer? Pues bueno, calcular la demanda total, y nos la va a calcular ya en kilovatios por hora. ¿De acuerdo? Nosotros aquí la estamos metiendo en megajulios, pero como en la parte anterior hemos calculado en kilovatios por hora, pues nos conviene tenerlo aquí en kilovatios por hora metro cuadrado también. ¿De acuerdo? Para ello multiplicamos las columnas 2, 3 y 4, es decir, el número de días, la radiación y la corrección que le hacemos a la radiación. Multiplicamos por 100 menos la columna 5, es decir, para tener en cuenta las pérdidas, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, si tuviéramos unas pérdidas del 3%, multiplicaríamos la producción por 0,97, ¿de acuerdo? Así tendríamos el valor real. Dividiríamos por 100, por el mismo hecho de que están tanto por 100 hay que pasarlo a tanto por 1, y dividiríamos, por 3,6 para tenerlo en kilovatios hora metro cuadrado. Pregunta George Víctor, ¿cómo calculamos la pérdida? No lo vamos a ver en este seminario porque el procedimiento es un poco largo, pero vamos, tenéis un vídeo en el que se calcula, en el que está explicado, y en el anexo C también, cómo se calcula la pérdida por orientación e inclinación. ¿De acuerdo? Esa parte que vemos en el temario de las pérdidas por orientación e inclinación, que tenéis un vídeo incluido en el temario, que normalmente sale un tanto por ciento bajo, un 5%, un 6%, lo tendríamos que introducir aquí. ¿Sabes a lo que me refiero, George? Vale, lo único que no vamos a hacer aquí ese estudio, pues porque es relativamente largo, y si no la clase podría quedar un poquito larga. De acuerdo, de todas maneras tenéis el vídeo, si queréis podemos practicar más, me podéis proponer hacer un seminario sobre eso y lo haremos, pero en este caso eso, simplemente sería poner ahí las pérdidas que halláramos. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya tendríamos, por recapitular, la energía que nos va a demandar la instalación y la energía mensual incidente que vamos a poder aprovechar. ¿De acuerdo? El siguiente paso, bueno, pues el método de fechar se basa en dos valores completamente empíricos, ¿de acuerdo? Que no tienen una aplicación de paso por paso, una aplicación física, ¿vale? Entonces tenemos que calcular D sub 1 y D sub 2. Todo esto lo tenéis en el temario en todos vuestros cursos, ¿de acuerdo? D sub 1, ¿cómo se calcula? Pues la energía absorbida por el captador partido por la carga calorífica mensual, ¿de acuerdo? La carga calorífica mensual ya la tenemos, es la columna sub 2, la columna 2, que la hemos hallado anteriormente. Por lo tanto, tendremos que hallar sobre todo la energía absorbida por el captador. El método de fechar nos da esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? La energía absorbida será igual a 0,94, un factor que nos dan ellos, por SC. SC será la superficie captadora total, que la tenemos aquí en la columna 4, ¿de acuerdo? Luego multiplica por lo que en el método de fechar se llama F sub R, tau alfa, y esta N en realidad es un subíndice también, ¿de acuerdo? Que no es más que el rendimiento óptico del captador, ¿de acuerdo? Es decir, este valor que hemos visto antes en los datos del captador, el 0,77. ¿De acuerdo? ¿Por qué más lo tenemos que multiplicar? Por Fr sub' partido de F sub R. Estos valores que parecen tan complicados, no es más que un factor corrector que el método de fechar nos dice también que es 0,95. Y tenemos que multiplicarlo por lo que en el método de fechar llaman R sub 1 por N, que no es más que la radiación mensual que vamos a tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta parte del método de fechar? Calcular la columna 5, que será la energía solar captada, y teniendo la energía solar captada, la energía absorbida por el captador, y la carga calorífica, que ya la hemos calculado antes, hallaremos el valor de D sub 1. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos que rellenar? Estos datos que tenemos aquí, ¿de acuerdo?
N se refiere al número de captadores que nosotros vamos a poner. ¿Qué número ponemos aquí? Ponemos un número que nos podemos hacer una idea, pero que va a ser completamente al azar y que luego vamos a ir modificando para ver el tanto por ciento que cubrimos. ¿De acuerdo? El valor de S, ¿qué es? Es la superficie del captador. ¿De acuerdo? Luego, este valor de la columna 4, pues nos saldrá de multiplicar estas dos celdas. ¿De acuerdo? El número de captadores por el número de la superficie. Un modificador, que nos da el propio método de fechar, 0,94, y lo que hemos hablado, el rendimiento óptico del captador, que se corresponde con 0,77, como hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces ahora, columna por columna, tenemos la energía mensual y el valor de la radiación mensual, que son datos que ya nos vienen de las anteriores partes, la superficie de captación, que no es más que multiplicar N por S, que la hoja S lo hace automáticamente, la energía solar captada, que nos viene de aplicar todo esto, ¿de acuerdo? Pues 0,94 por C4, que sería la superficie de captación. Esta superficie de captación, muy importante, es la superficie de captación total, ¿de acuerdo? No la superficie de captación de cada panel. Por el rendimiento óptico del captador, por 0,95 y por la columna sub 3, que es la radiación mensual. ¿De acuerdo? Para aplicar de 1, pues ya simplemente tendremos que dividir la energía solar captada partido por la energía mensual. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos el primer factor, que es D sub 1. ¿Qué nos queda ahora por allá? El factor D sub 2, que parece un poquito más complicado, pero es igual de sencillo en realidad que el factor D sub 1. ¿De acuerdo? D sub 2, ¿qué es lo que representa? Pues la energía perdida por el colector partido por la carga calorífica mensual. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso no os he ido poniendo todo lo que es cada columna, pero os lo digo de palabra porque si no quedaba un poco lío la diapositiva. ¿De acuerdo? En principio aquí la carga calorífica mensual, pues otra vez ya la tenemos de antes, que en este caso sería Q sub 3, este de aquí. ¿Qué vamos a tener que hallar? La energía perdida por el colector. ¿Qué nos dice el método de fechar que es esta energía perdida? Pues la superficie de captación, que la cogeremos del anterior dato, ¿de acuerdo? FR por U sub L. Aquí importante también reseñar, ¿de acuerdo? Esto es el coeficiente global de pérdidas. En el anterior, en la hoja de características del captador teníamos un coeficiente de pérdidas lineal y un coeficiente de pérdidas cuadrático. Pero en este método de fechar solamente nos deja meter un coeficiente de pérdidas global. ¿Cómo calculamos este coeficiente de pérdidas global? Hay varias maneras, ¿de acuerdo? Yo os he puesto aquí el pliego de condiciones técnico del IDAE de 2009 nos recomienda lo siguiente. Si se utiliza una ecuación de segundo grado, el coeficiente global de pérdida se tomará igual a A sub 1, es decir, al coeficiente lineal, más 30 por A sub 2. Es decir, 30 por el coeficiente de pérdidas cuadrático. ¿De acuerdo? En nuestro caso teníamos un coeficiente de pérdidas cuadrático de 0,015. Bueno, todo esto viene referenciado, perdón que no lo he dicho, en la norma UNE en 12975.2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aplicamos a nuestro caso el coeficiente de pérdidas cuadrático 0,015, lo multiplicaríamos por 30 y el resultado de esto se lo sumaríamos a 3,21, 3,216, dándonos un total de 3,261. No estoy seguro de si este valor es correcto. Un momento. No, el valor debería ser 3,66. ¿De acuerdo? Aquí no me he dado cuenta y hay un error. ¿De acuerdo? 3,66, que luego aquí sí que lo he puesto bien. ¿De acuerdo? Pero aquí en la hoja Excel hay un error. Este valor, en lugar de 3,261, sería 3,66. ¿Vale? Entonces, tendríamos FR, F sub R, U sub L, que es el coeficiente global de pérdidas, lo que acabamos de comentar.
FR' partido por F sub R, que sería 0,95, luego 100 menos la temperatura ambiente os la he mandado rellena también, pero vamos, aquí tendréis que poner la temperatura ambiente de la ciudad en la que estuvierais haciendo la instalación. Este incremento sub T parece un incremento de temperatura, pero no es un incremento de tiempo, ¿de acuerdo? Que se vendría a corresponder en nuestro caso con la columna 6, que es en tiempo en horas de cada mes, ¿de acuerdo? Es decir, sería multiplicar simplemente el número de días del mes por 24. 31 por 24, 744. Y luego dos coeficientes, K sub 1 y K sub 2, que el propio método Fchar nos dice cómo calcularlos, ¿de acuerdo? K sub 1 nos dice que hagamos el volumen partido por 75 por la superficie captadora elevado a menos 0,25. El propio Fchar nos dice que el método, la manera de valorar en un primer momento el volumen, que lo tendríamos aquí, es multiplicar 75 por la superficie de captación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí sustituimos 75 por superficie de captación partido por 75 por superficie de captación, nos va a dar siempre 1, ¿de acuerdo? K sub 1 en un primer cálculo siempre nos va a dar 1. En este caso, pues podemos observar que nos ha salido 1012. Si luego pusiéramos un volumen de 1000 litros, porque lógicamente tendríamos que ir a un modelo comercial, tendríamos que sustituir aquí, poner el valor de 1000 y entonces el valor de K sub 1 se modificaría, ¿de acuerdo? Pero en el primer cálculo teórico, K sub 1 siempre nos va a dar 1, ¿de acuerdo? Y luego para K sub 2 nos dan una ecuación bastante larga, ¿vale? Pues simplemente sería aplicarla, ¿de acuerdo? 11,6 más 1,18 T sub AC, bueno, todo esto, aparte de tenerlo en la teoría, ya está implementado en la hoja Excel, ¿de acuerdo? Y lo calcula. Entonces, aquí realmente, aparte de que ya os he explicado lo que hace cada columna, lo que tendríamos que rellenar es U sub 0, que es el coeficiente global de pérdidas, que hemos comentado antes, y que hallaríamos de esta manera. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues la temperatura ambiente. Con esto ya obtendríamos el valor de D sub 2. Quizás os llama la atención también aquí este valor de FR sub U sub L, que antes hemos dicho que era el coeficiente global de pérdidas. Nosotros hemos calculado que es 3,66, pero vemos que aquí viene representado como 0,003. ¿Por qué? Esto pasa porque el coeficiente de pérdidas nos lo dan en vatios partido por metro cuadrado, pero como aquí nosotros todo el rato estamos usando kilovatios, debemos de dividir este valor por 1000 para poner el coeficiente de pérdidas también en kilovatios. ¿De acuerdo? Realmente sería 0,00366, pero bueno, la hoja Excel solamente está confeccionada para admitir 3 decimales, entonces solo se representan estos, aunque realmente el dato es 0,00366. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos D sub 1 y D sub 2, por lo tanto ya vais rellenando bien la hoja Excel, no tenéis problema. Realmente de rellenar la hoja Excel es bastante sencillo, ¿de acuerdo? O sea, si queremos limitarnos a hacer el cálculo y rellenar la hoja Excel, no tiene mayor complicación. Lo que tiene un poco más de complicación es ver de dónde sale cada valor, ¿de acuerdo? Solamente me ha contestado Ángeles, no sé si el resto... ¿Estáis? ¿No estáis? ¿Os habéis aburrido ya? ¿O simplemente es que no os he dado tiempo? Vale, ahora ya simplemente nos faltaría la hoja final de la parte final de la hoja Excel, ¿de acuerdo? Lo que es calcular lo que nos interesa, que es el factor de cobertura, el valor de F. ¿Cómo se calcula mediante este método de Fchar? Mediante esta ecuación, ¿de acuerdo? Una ecuación complicada en la que se usa D sub 1 y D sub 2, que la hemos hallado antes. Por lo tanto, aquí se ha sacado el valor de D sub 1 y de D sub 2, y en la hoja Excel ya viene implementada esta ecuación, ¿de acuerdo? Obteniendo pues que en enero cubriríamos un 32%, en febrero con la instalación, recordar, con los 6 captadores que hemos dicho, pues cubriríamos un 44%, en marzo un 53%, y así sucesivamente hasta ver que si hacemos la media de todos esos valores cubriríamos un 56%, ¿de acuerdo? Es decir, con 6 captadores
la normativa nos exigía un 50%, nosotros estaríamos cumpliendo con un 56%. Además, podríamos ver que en ningún mes del año superamos el 110%, ni en más de 3 meses consecutivos el 100%. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo también con el código técnico. ¿Vale? Y aquí está otra pequeña tabla, simplemente pues la demanda, la fracción y la energía solar que conseguimos. De acuerdo, hasta aquí el método de fechar. Como comenta Alberto, es un poco locura, sobre todo pues a nivel teórico, ¿de acuerdo? El volverte loco pues para calcular la fracción que estamos cubriendo, el tener que desarrollar toda esta ecuación 12 veces, una para cada mes. ¿De acuerdo? Por eso este método de fechar normalmente se implementa en hojas Excel, que simplemente rellenando las celdas naranjas que os he pasado, pues se complementa todo y nos da los datos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, ahora lo podéis hacer en la hoja Excel, en lugar de 6 captadores, ponemos 5, ¿de acuerdo? Poner 5 captadores y decirme cómo os cambia el tanto por ciento. ¿Cuánto tanto por ciento estaríamos cubriendo con 5 captadores? Estaríamos cubriendo, según José Antonio, un 48%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con el HE4, por lo tanto tendríamos que ir a 6. Que no queremos limitarnos a cubrir simplemente el tanto por ciento que nos exige la normativa y queremos poner 8 captadores, ¿qué tanto por ciento nos daría si ponemos 8 captadores? Vale, todo esto simplemente tendríamos que cambiar, que no lo estoy enseñando. Para cambiar el número de captadores, recordar que donde hemos puesto n, este era el número de captadores, pues aquí cambiaríamos de 6, primero pondríamos 5, que nos han comentado tanto José Antonio como Ángeles que cubríamos un 48%, pues ahora aquí nosotros pondríamos 8, ¿de acuerdo? Según nos comentan José Antonio y Ángeles también, ahora cubrimos un 68%, ¿vale? Cubrimos más de lo que nos está demandando el código técnico, o bueno, la normativa propia que también tendríamos que consultar. ¿Qué tendríamos que mirar ahora? En estas celdas de resumen, el consumo mes a mes y ver si en alguno de esos meses superamos el 100% o el 110%, perdón, o en más de 3 meses consecutivos el 100%. Si no lo superamos en ningún mes, perfecto, no habría ningún problema. Que en algún mes estamos superando el 110% o en más de 3 meses consecutivos el 100%, pues tendríamos que aplicar algunas de las recomendaciones que nos da el IDA, ¿de acuerdo? O bien instalar un aerotermo, o bien tapar la instalación, tapar parte de la instalación a algún colector en los meses que nos ocurre esto, o alguna otra solución. De acuerdo, con esto ya hemos visto 2 métodos. Os vuelvo a repetir, como en la clase anterior, el código técnico no nos dice cómo tenemos que calcular la instalación, ¿de acuerdo? Simplemente nos dice que tiene que ser un método en el que se vea reflejado la parte que cubrimos, la energía que aportamos, la energía que se demanda mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, como no existe una herramienta con la que tengamos que hacer el cálculo, como en el caso de la eficiencia energética, no nos están limitando a hacerlo de una manera o de otra. Si volvemos al principio de la presentación, donde estaba el cálculo con el otro dimensionado, con 8 captadores nos decía que cubríamos un 50%. Y ahora nos está diciendo que con 6 captadores cubrimos un 56%. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál es menos preciso? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está peor? Todo esto lo veremos en la próxima semana. Vamos a analizar la herramienta informática que facilita el IDAE, el Check 4, que no es un dimensionado, no nos sirve para dimensionar, sino que nos sirve para verificar que los cálculos que nosotros hemos hecho cumplen con el código técnico, ¿de acuerdo? Y nos dará unos valores. Considero que el método que vimos la semana pasada es más sencillo, pues porque vamos viendo paso por paso todo lo que vamos realizando, ¿de acuerdo? Pues calculamos el rendimiento del captador para cada mes. Es mucho más detallado y mucho más real, mucho más fácil de seguir.
Y luego está este método de fechar, de acuerdo, que es más empírico tiene ecuaciones más complicadas y es más difícil de seguir. Preguntas que me queráis hacer respecto de los dos métodos, algo que no haya quedado bien explicado, alguna duda al respecto. Luego, si quisiéramos dimensionar para otro número de personas, bueno, pues aquí en el número de usuarios cambiaríamos el número de personas. ¿Qué queremos dimensionar para otro captador? Pues donde hemos puesto los datos del captador, aquí en la superficie, en el rendimiento y en el valor de U sub 0, pondríamos los valores del nuevo captador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Ángeles? Si no te importa, Ángeles, mándame un correo. ¿De acuerdo? Para que no se me olvide. Mándame un correo por la mensajería y te lo envío. El resto, ya os digo, no sé si se ha quedado claro este método de fechar. Por eso os recomendé que vierais el vídeo. Sí, la presentación también os la puedo pasar. Todos los que queráis la presentación, lo mismo, mandarme correo, que si no corremos el riesgo de que se nos olvide, de que se me olvide, vaya, concretamente. De acuerdo, ya os digo, la próxima semana, también jueves a las 12 de la mañana, veremos la herramienta Check 4, que facilita el IDAE, relativamente sencilla también de manejar. De acuerdo, pues si no hay dudas ni preguntas, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, o bien el miércoles por la tarde, o bien el jueves por la mañana, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la semana que viene.